coming up here with a sermon titled The Ministry of Paul. Viene el Pastor Nava con el mensaje de esta mañana titulado El Ministerio de Pablo. Good morning. Buenos días. God is good. Dios es bueno all the time. No matter what is happening out there, God is doing something in here. Gloria a Dios, hermanos. Qué bonito día. Es el día del Señor. Dios es bueno, porque no importa qué esté pasando afuera, Dios está haciendo algo adentro de su pueblo, de su iglesia. And so we praise the Lord for that. Le damos gracias al Señor. Beautiful song, beautiful preparation for us. I hope you can meditate on what we sing before we get here, because that's very important for us to prepare for the sermon, ¿verdad? Es bien importante escuchar el coro, escuchar la canción, poder estar preparados para la palabra de Dios, para poder verdaderamente escuchar su palabra que prepare nuestros corazones, that He can prepare our hearts. And so praise the Lord for that. Le damos gracias a Dios por eso. And so this morning I just want to let you know that our story, we'll sing about our story for eternity, and a choir of believers from all tongues and all nations. Praise the Lord. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque yo sé que esta es mi historia. Cantamos la canción, esta es mi historia. Y la historia de nosotros es de que vamos a estar contando y cantando nuestra historia por una eternidad. Cada nación y de diferentes naciones y diferentes lenguas vamos a estar alabando y cantando nuestras historias en el reino de Dios, hermanos. So, esperamos eso. That is our hope. Ese es nuestra esperanza. Last Sunday, we took the time to dig in a little bit in the life of Aquila and Priscilla. El otro domingo nos tomamos un tiempo de poder profundamente ver un poco la vida de Aquila y Priscila. And we saw their obedience and the impact that their lives had through Jesus Christ. Y vimos la obediencia de este matrimonio. We saw the obedience of this marriage is very important, right? Through Jesus Christ, they were impactful. So, vemos que este matrimonio, vimos que se sometieron en obediencia y pudieron impactar grandemente en Cristo Jesús. Ahí está la clave, fue en Cristo Jesús. That's the key here. A marriage can impact the world, but the key for the Christian is that we impact in Jesus Christ. That's Amen. The difference. Amen. En el mundo va a haber matrimonios, va a haber gente que puede impactar en sus vidas alrededor, pero la clave aquí es de impactar en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Que seamos en Cristo Jesús. We see this marriage, vemos este matrimonio. And we see that God uses these marriages to be a pillar in the churches. Dios usa estos matrimonios para que sean un pilar en las iglesias. So this morning we're going to continue with our text in Acts, right? Vamos a continuar esta mañana con el libro de Hechos. We're going through the whole book of Acts. Estamos yéndonos por todo el libro de Hechos. We're going to start chapter 19, Hechos capítulo 19, Acts chapter 19, and we're going to also see a little bit of the ministry of Paul, y vamos a poder ver un poquito del ministerio de Pablo. Let me just go back the last couple of verses in Acts chapter 18 so that we can set up what was happening. Vamos a irnos para atrás unos dos versículos en Hechos 18, y al fin tenemos dos versículos ahí. Vamos a ir ahí nomás para poder prepararnos para abrir el capítulo. Nos quedamos ahí el domingo pasado. That is where we stayed last Sunday. And the word of God says this, y esto es lo que dice la palabra de Dios, verses 27 through 28, Acts chapter 18, Hechos capítulo 18, versículos 27 al 28. And when he wished to cross Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. When he arrived, he greatly helped those who through grace had believed. We're talking about Paul here. For he powerfully refuted the Jewish public and showing the scriptures that Christ was Jesus. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron
y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. So I'm sorry, Apollos was in Ephesus. Apollos estaba en Éfesos. And we don't know the time period that he was there for. No sabemos el tiempo que se quedó allí. But eventually he wanted to cross Achaia and go to southern Greece. Eventualmente se quedó ahí en Éfesos un tiempo, pero después cruzó Achaia, ¿verdad? Achaia, al sur de Grecia. And so when Apollo arrives there, he proves to be a great help to the believers. Y cuando llega ahí Apolos, él se enseña que es una gran ayuda a los creyentes. He was powerfully exhorting the Jews in public, showing him that the Messiah, the Christ, was here. Y él también exhortó muy bien a los judíos, entendía a los judíos muy bien, los exhortó diciéndoles que Cristo el Mesías estaba aquí. He showed who Christ was in Scripture. He was the fulfillment of the Old Testament. Les enseñó que Cristo estaba y era él el que cumplió el Antiguo Testamento, la profecía, y había llegado el Cristo. And so now notice here something very, very important. Very important that we see. We see here that people in the church were being converted. Vemos que la gente en la iglesia estaba siendo convertida. They were believing salvation to be through grace. Creían que la salvación era por gracia. You see, salvation is from God's grace. La salvación viene por la gracia de Dios. Viene por la gracia de Dios. It is undeserved gift. Es un regalo que no merecemos, but we receive it, pero lo recibimos. You become a child of God through Jesus Christ by the will of God and not by the will of man. Y venimos nosotros y le damos gloria a Dios, nos hacemos hijos de Dios en Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre. This is why we praise God, and He deserves all praise for this. Por eso alabamos a Dios y Él se merece toda honra por esto. You have no deservance of anything because salvation is from God. Amen. No tenemos nada que nos merecemos nosotros en la salvación. Nosotros no debemos de tomar gloria en que somos salvos, porque la salvación es de Dios y solo de Dios. Él es el que nos las da. He gives it to us. We're saved by grace. Somos salvos por gracia. You see, in Ephesians 2, Paul talks as well to the church in Ephesus. En Efesios 2 vemos que Pablo habla a la iglesia de Éfeso. And we see there that the church had this background of people that were sinners. Y vemos que la iglesia tenía una historia de puros pecadores en esa iglesia. And these sinners had, these new believers, these converts, the church there had forgotten who they were before. Y vemos que estos conviertos allí en la iglesia de Éfesos, si ves en Efesios 2, eran gran pecadores antes y han sido salvos. Y a la iglesia esa, que antes eran pecadores graves, se les había olvidado quién eran antes. As if they themselves had saved themselves, como si ellos mismos se habían salvados. Their change was because God has changed them through regeneration. Su cambio era porque Dios los cambió sobre la regeneración. It wasn't anything that they did, no era nada que ellos pudieron hacer. And so Paul reminds them, and he says to the church there, he says, hey, remember who you were before. And he names just these sins in the church. Y les dice a la iglesia, oiga, no se crean mucho, básicamente, acuérdense en quién eran ustedes. They were judging the sinners, estaban juzgando a los pecadores, a los incrédulos, those that didn't believe. And Paul says, no, you are saved by grace through faith. Le dice Pablo, no. Eres salvo porque por gracia sois salvos sobre la fe. Not that anything that you can do, no puedes hacer tú nada, you can't boast about it, no te puedes jactar, but it is a gift of God, sino es un regalo de Dios. You see, I know the man that I was, yo sé el hombre que yo era. I know the sinner, yo sé el pecador.
I know what God rescued me from. Yo entiendo de qué me rescató Dios. I understand. And that is what keeps me grateful to the Lord. I don't forget what He has done at the cross. We need to look at the cross. Y no se me olvida de qué me rescató Dios. Tenemos que ver lo que hizo en la cruz y tenemos que ver la cruz. We have to see it. It doesn't matter how great the chains of whatever it is that you have through Christ Jesus, through the victory at the cross, through the resurrection, God can break those chains for you. Amen. No importa qué cadenas traigas, qué peso, que estés bien agarrado de cualquier cosa, de cualquier peso, de cualquier pecado, no importa. En Cristo Jesús el trabajo de la cruz y la resurrección tiene el poder de libertarte de esas cadenas. Amen. That's why we preach. Por eso predicamos. The hope, la esperanza. And I am witness of it. Yo soy testigo de eso. I know the man that I was. Yo sé el hombre que era. But yet God, through His grace, opened my eyes. Pero aún así Dios en su gracia abrió mis ojos. While I was a sinner, yet still Christ died for me. Aunque yo era pecador, aún así Cristo murió por mí. And He did that for you, y lo hizo por ti. You see, we're all on the same boat. Todos estamos en el mismo barco. And that's what Paul is about to do. Y eso es lo que Pablo va a hacer. He is going to proclaim the gospel of hope. Él viene aquí a proclamar el evangelio de la esperanza. People were in darkness. La gente estaba en oscuridad. People were chained up. La gente estaba en esclavitud, en cadenas de esclavitud. But the power of the word of God, the power of the Holy Spirit, pero es el poder de la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Man is but a mouthpiece. El hombre nomás es una boca, un instrumento. God is the Redeemer through Christ. Dios es el Redentor en Cristo Jesús. You see, we have to understand that Paul was trying to prove to the Jews, he was trying to prove to the Greeks, to the Gentiles. Pablo estaba tratando de probarle a los griegos, a los gentiles, a los judíos, that we all fall short of the glory of God, no matter what your background is. Just because you were a Jew, he was saying, doesn't mean you have salvation. Pablo venía a darles el mensaje, dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Judíos, nomás porque son judíos, no quiere decir que ya están salvos. And that was the problem. The Jews thought that they were the chosen ones and that they didn't need Jesus. Y ese era uno de los problemas grandes con los judíos en este tiempo. Ellos pensaban que eran los escogidos y que no necesitaban a Cristo. But Paul was here to tell them, we all need Jesus. It is only through Him. He is the way. The only way is through Jesus Christ. Y Pablo vino a decirles a ellos, no, es así. Todos necesitamos a Cristo. Él es la única manera. Él es el único camino. Cristo Jesús. We're all on the same boat. Todos estamos en el mismo barco. It says that we are dead in our trespasses. Dice la palabra de Dios que estamos muertos todos en nuestros pecados. Todos. Dead is dead. Muerto es muerto, hermanos. I love the illustration of the corpses. Me gusta la ilustración de los cuerpos. Los cadáveres. You know, some people say, well, I'm not that bad, I'm not that bad, I'm a good person. I don't drink, I don't smoke, I don't do drugs, I go to church, I do all of this, all of that, but that ain't going to save you. You're still dead in your trespasses if you don't have Jesus. Hay gente que dice, no, pues yo no soy malo, no tomo, no fumo, no hago drogas, voy a la iglesia, hago todas estas cosas buenas, pero si no tienes a Cristo, como quiera te vas a ir derechito al infierno. Muerto es muerto, dead is dead. Just because you don't stink as much as that other body that is dead, you're still dead. You might stink less than the other ones, but you're still dead.
Nomás porque tu cadáver no apesta como los otros cadáveres, como quiera eres un cadáver, como quiera estás muerto. Dead is dead. You can't be half dead. No puedes estar medio muerto. Dead is dead. And Paul was here to say, well, we're here to say this morning, that we're all dead in our trespasses unless we come to Jesus. Y aquí es lo que dice Pablo y lo que venimos a hacer esta mañana. Todos estamos muertos en nuestros pecados, al menos que vengamos a Cristo. Paul was saying, I don't care what your past is. I don't care how bad it was. Jesus can free you. He will set you free. Pablo te dice, no importa que sea tu pasado, no importa que hayas hecho, Cristo te puede liberar de todo. Punto. He's the equalizer. The word of God is the equalizer. La palabra de Dios es el que nos pone en el nivel, en el mismo nivel a todos. We see constantly Jesus talking about this. Vemos a Cristo siempre hablar de esto. We see Him give us examples. Lo vemos dándonos ejemplos. You know, there was a man that was professed to be good, and there was the publican. Había un hombre que profesaba ser bueno, y estaba el publicano. And they both go in to pray. Los dos van a orar. One of them comes and prays. He says, God, I thank you that I'm not like that man, that evil man. Thank God that I'm not so bad as that person. I fast. I pray. I give to the church. I'm a good man. I come to church. I do good things. I'm not like him. Oh God, look at me. Yet the other man, the publican, the sinner, couldn't even look up to God and say, oh Lord, what a sinner I am. I can't even look up to you. I understand my condition. And what did Jesus say? That man, that sinner that admitted his sin, that couldn't look up, he says he went home justified. The other person, condemned. ¿Y qué dijo Cristo cuando vio al hombre diciendo el otro hombre no podía ni levantar su cabeza para arriba para ver a Cristo? Oh, mira qué pecador soy yo, Señor. Y el otro, no, pues yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo oro, yo hago todas estas cosas. ¿Y qué dijo Cristo? Ese hombre, ese pecador que confesó, ese hombre es el que se fue justificado. Este hombre, condenado. We're a hospital. Somos un hospital. We need our medicine. Necesitamos nuestra medicina. We need Christ. Necesitamos a Cristo. This is where the sinners should be. Aquí es donde deben de estar los pecadores, hermanos. We're pro-life. Are you pro-life? The Bible says we should be. Somos pro-vida. ¿Eres pro-vida? La Biblia dice que debemos de ser. But what does it mean to be pro-life? ¿Qué quiere decir ser pro-vida? Does it just mean unborn babies? ¿Nomás quiere decir los bebés que no han nacido? No. Pro-all life. Toda vida, hermanos. The orphans, los huérfanos. The elderly, los ancianos. The homeless, los que no tienen casa. I have a good friend of mine, un buen amigo mío, that have a ministry called Bridge Ministry. It's a Christian bookstore. Ellos tienen una librería, un ministerio, se llama Bridge Ministry. And one of the things that I know starting in this church, una de las cosas que me pasó a mí comenzando en esta iglesia, we had a homeless ministry, or we had homeless people. Teníamos un ministerio de gente que no tenía hogar, y teníamos gente que venía. Not this congregation, no esta congregación, okay? But people they want to pick who they can help. Gente quiere escoger a quién quieren ayudar. And that's been my battle. Y esa ha sido mi batalla. Where do these people go for hope? ¿Dónde esta gente se va por esperanza? If it's not us, si no somos nosotros. And Steve, in his bookstore, there's a man there that's out there. He's kind of in the streets, and he's kind of very loud, and he likes to go and have a cup of coffee, and he's spilling things all over the place, and he's a little loud in the bookstore, but he allows him to be in there.
And some people might complain and say, well, why does he let him be in there? And I said, because that's exactly the heart of a man of God. Where else does he need to be? When he's out in the street and people are kicking him to the curb and not paying attention, we don't select who we help. Are other ministries more capable of helping them? Yes, praise the Lord. We might not have the capacity, but we need to help those that have the capacity, because it is all a ministry of the kingdom of God. Amen. Y lo veo en su tienda él, yo sé, aquí siendo en esta iglesia la congregación antes, ¿verdad? A veces llegan gentes diferentes, ¿verdad? Gentes que no tienen hogar o esto y lo otro, y las caras. No podemos elegir a quién vamos a ayudar y a quién no vamos a ayudar, hermanos. La Biblia es clara. ¿Quién va a ayudar a esos? Mi amigo tiene la librería con su café y todo, y hay un hombre ahí que es hombre que está malo mentalmente y no tiene dónde estar, y le gusta ir ahí a tomarse un café, y es bien abrupto, así se dice, like abruptive, ¿verdad? Y él anda con su café ahí tirando y hablando y haciendo acá escenas, y luego ya se va. Y hay gente que puede decir, oye, ¿por qué no dejan entrar aquí? Hermanos, ¿dónde más puede estar? Lo sacan afuera, nadie lo ayuda, lo traen como loco. Cristo vino por las almas perdidas. No estoy diciendo que tenemos todas las capacidades para ayudar a ese tipo de gente, pero estoy diciendo tenemos que ser una voz por esa gente y apoyar otros ministerios que sí tienen la capacidad de hacer eso, hermanos. Esto es el reino de Dios. That's why the church has different ministries. Por eso la iglesia tiene diferentes ministerios. Oh. Why? ¿Por qué? Because I know this. That the Bible says that we all fall short. We all fall short. The Bible, this is the gospel. We all fall short of the glory of God. There is not one righteous. Not one. For we are all separated from God. Through one man sin entered this world, and we all stand hopeless and stand in the judgment of God. Because God is holy. But God, in His mercy, because of His love, He sent His Son Jesus Christ. God made Himself less than man, came down here, made Himself flesh, lived the life that we could never live. God made Him sin, although He never sinned, so that we can be the righteousness of God. And it is through Jesus Christ, it is through the cross, that He took the place that we deserved, the condemnation that we justly deserved. All of us. At the cross, He took your condemnation. And through the resurrection, God justified and rose Him from the dead at the third day. Justified. As Him being the perfect sacrifice. He found that sacrifice worthy. He found that sacrifice enough when we would never be enough. And He humbly came to the cross. And God rose Him from the dead. And the Bible says that if we believe with our hearts and confess with our mouth that Jesus is Lord and that God rose Him from the dead at the third day, you shall be saved. Believe in the Lord Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. Crean en el nombre de Cristo, hermanos. Porque este es el Evangelio, hermanos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos. No hay ningún justo, ni un justo, hermanos. Por un hombre el pecado entró. Todos condenados, todos debajo de la ira de Dios, porque Dios es santo, hermanos. Ni uno podía llegar a Dios, estábamos sin esperanza. Pero Dios en su inmenso amor, porque amó al mundo, mandó a su Hijo Jesucristo. Dios se hizo Él hombre, carne, menos que los ángeles. Vivió este mundo, caminó esta tierra. Vivió la vida perfecta.
La vida que nunca podríamos vivir nosotros, Él la vivió por nosotros. Dios lo hizo a Él pecado que nunca pecó, para que nosotros podamos ser la justicia de Dios. Y en la cruz Él pagó por los pecados, tomó el castigo que nosotros merecíamos. En la cruz lo tomó la ira de Dios. El sacrificio fue puro y fue suficiente para Dios, y Dios se agradó y lo resucitó al tercer día. Tomó nuestro lugar. Lo que no pudimos hacer, Él lo hizo. La condenación y la ira de Dios que nosotros nos merecíamos, Él la tomó, para que pueda ser salvo y tener reconciliación. Y dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, dice que si confesas con tu boca que Cristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos al tercer día, serás salvo. Serás salvo. Cree en Él. Believe in Him. Believe in Him. That's the message of the ministry of Paul. Ese es el mensaje del ministerio de Pablo. That's the message. We see here in chapter 19, aquí en capítulo 19, we see here in the first 3 verses, aquí en los primeros 3 versículos, we see the beginning of his ministry. Vemos el principio de su ministerio. And it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples. And he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." And he said, "Into what then were you baptized?" And they said, "Into John's baptism." Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. And so here Paul gets to Ephesus, y aquí Pablo llega a Éfesos, and he meets some disciples there of John the Baptist, y ahí se encuentran unos discípulos de Juan el Bautista, ahí. And for whatever reason they were still unaware of the Holy Spirit, y por cualquier razón ellos no todavía sabían que había llegado el Espíritu Santo. Now, note, they had heard of the Holy Spirit, they just didn't know that the Holy Spirit was here. Quiero que tomen nota que estos eran judíos, ellos sí sabían del Espíritu Santo, pero no sabían que había llegado ya el Espíritu Santo. And so they had limited knowledge of what Jesus had done and what had happened in Pentecost, y tenían un entendimiento limitado de lo que Cristo había hecho y lo que había pasado en Pentecostés. And so that they were unaware of the birth of the church, todavía no sabían del nacimiento de la iglesia. Verse 4 and 5, versículo 4 y 5. Says, and Paul said, John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus. And on hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Paul gives further explanation to them, y aquí Pablo les da una explicación más profunda del Evangelio. He explains the gospel a little deeper. And so when these disciples understood, the first thing they did is they get baptized in the name of Jesus right away. Y cuando ellos entendieron, hubo entendimiento, lo primero que hicieron era, se bautizaron. That's the way it should work. We shouldn't hesitate to obey to the command once we've heard it. Y eso es como debemos responder a obediencia de Dios. Es cuando oímos este mandato, hay que hacerlo. ¿Qué esperas? El agua está fría. Lo peor que te pasa es que agarras un buen catarro, es todo. Pero vas al cielo, ¿eh? Estás obediente.
Salvation doesn't save you. Baptism doesn't save you, I'm sorry. But it is a response of obedience, ¿verdad? El bautizo no te salva, pero es el resultado de tu obediencia, de tu salvación, ¿verdad? We can see here the response. Vemos aquí lo que respondieron. Verse 6 and 7, versículos 6 y 7 dice, and then when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came unto them, and they began speaking in tongues and prophesying. There was about 12 men in all. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. And so Paul lays hands on them, and the Holy Spirit comes, and it results in them speaking in tongues and prophesying. So now we've covered this before, and I just want to summarize it really quick. Ya hemos cubierto esto, ¿verdad? Pablo les pone las manos y comienzan a hablar en lenguas y profetizan. We all know that when they talk about tongues here, sabemos también que cuando hablan de lenguas, they're not talking about something strange that nobody knows what they're talking about. Y aquí podemos ver claramente que cuando hablan de lenguas, no están hablando de lenguas que no puedes interpretar y que no conoces. Paul addresses this issue in Corinthians. Pablo confronta este problema en Corintios. He says that if it is not to edify the body, then it's no good. Dice que si no edifica el cuerpo, no sirve para nada. So if somebody speaks in tongues, there must be an interpreter. Dice, si alguien habla en lenguas, debe de haber un ¿qué? Intérprete. Because if you're the only one that understands, then how is it going to edify the church? Y si tú eres el único que entiendes lo que estás diciendo, ¿cómo va a edificar la iglesia? Or if you don't even understand what you're saying, o si no entiendes ni lo que estás diciendo, ¿cómo se va a edificar la iglesia? Now we also know that through this manifestation in Acts, Christians are baptized by the Holy Spirit, and you're only saved once, and that's it. Y también tenemos que entender que una vez que el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, somos bautizados una vez, hermanos. We come to Christ at regeneration. Venimos a Cristo cuando somos regenerados. We don't come to Christ by a fire coming from the sky. No somos bautizados por una lumbre que viene del cielo. All right? 1 Corinthians 12:13, 1 Corintios 12:13, just give you some scriptures. Believers are also commanded to be filled with the Spirit. Los creyentes son mandados a ser llenos del Espíritu. Ephesians 5:18, we also see the gifts. Ahí en Efesios 5:18 vemos this occurs many times. Esto ocurre muchas veces. What does it mean to be filled with the Holy Spirit? ¿Qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? The Bible is clear on it. La Biblia está clarín. It means believers are commanded to be filled. Cuando los creyentes son mandados a ser llenos del Espíritu Santo, it means to submit to the Spirit and to be controlled by the Spirit. ¿Qué quiere decir ser llenos del Espíritu Santo? Someterte al Espíritu y ser controlado por el Espíritu. Estar en la palabra, estar sometidos a Dios, que esto nos controle, que Cristo, su palabra, nos controle nuestras vidas. That Christ, the Word, Him, that He controls, the Spirit that's in us, el Espíritu que está en nosotros, nos controle. Be filled with the Spirit. Estar llenos del Espíritu Santo. You see that magnification. We see this happen in 1 Corinthians 12, 4 through 11. Read that. 1 Corintios 12, 4 al 11. It lists 9 different gifts that are manifested of the Spirit, and then lists 4 more in verse 28. Y ahí vemos en este texto que específicamente vemos 9 diferentes dones que se manifiestan en el Espíritu, y luego después hace una lista de otros 4 en el versículo 28, right? And we see in verse 30 that all do not speak in tongues. Y vemos en el versículo 30 que no todos tienen el poder de hablar en lenguas, right? Not everybody can translate English and Spanish like this. No todos pueden hacer inglés y en español. Hay gente que hay gente que tiene el don de agarrar lenguajes así, hermanos. Yo he visto gente que agarran lenguajes. I've seen people that have the ability to capture languages like so quickly, 7 languages easily. That's a gift. Es un don. It's a gift. It's a gift of God.
And so those Christians that claim that you should speak in tongues, or that doing that is proof of the baptism of the Holy Spirit, are, I think, ignorant of the scriptures of what they say. Yo pienso que aquellos cristianos que dicen que debes de hablar en lenguas y que debes de estar bautizado otra vez más en adición de la salvación con el Espíritu Santo, quizás son ignorantes en lo que dicen las Escrituras. Son ignorantes. No debemos de traer la luz a nosotros. We shouldn't bring the light to ourselves. Right? God gets the glory. Dios debe de agarrar la gloria. Okay? And so as far as laying hands, right, y también de poner las manos, the Holy Spirit coming y que el Espíritu Santo venga, what did Jesus say in John 3:8? ¿Qué dijo Cristo en Juan 3:8, hermanos? He says, the Holy Spirit comes when He wishes. Dice, el Espíritu Santo viene cuando, ¿qué? El Espíritu desea venir. Just because you put your hands on somebody doesn't mean that the Holy Spirit is going to come. ¿Verdad? No es porque le pones manos a alguien no quiere decir que el Espíritu Santo va a venir. No es como que tú tienes el poder, Dios tiene el poder. It's not like if you have the power, God has the power. That's the difference. If people act like if they have the power, then be scared. La gente que actúa como que ellos tienen el poder, teme de ellos. We come humbly to the Lord and know that it is in Christ. Venimos humildes a Dios, sabiendo que es en Cristo si tenemos cualquier poder, if we have any power. Look at the apostles. Mira los apóstoles. They look very different to those that claim to be apostles today. Los apóstoles de la Biblia se miran muy diferente que los apóstoles que vemos hoy en día. You see, Peter comes and he goes to the sick. Jesus goes to the sick. Los apóstoles van a los enfermos. Cristo fue a los enfermos. If these apostles that say that they can heal in the name of Jesus, why don't they go to the hospitals where they're sick? Si estos apóstoles que dicen que tienen el poder de sanar, verdaderamente tienen el poder de sanar, ¿por qué no van a los hospitales y sanan ahí? The Apostle Paul, the Apostle Peter, all gave glory to God when people tried to make a big deal about their miracles. Cuando los apóstoles, Pedro, Pablo, cualquier apóstol, hacía milagros y la gente venía hacia ellos a darles atención, lo primero que hacían es, no me des atención a mí, es Dios. Es Dios. These apostles today give all attention to themselves. They want you to serve them, to worship them. Estos apóstoles de ahora quieren que los sirvas a ellos, quieren que los den ellos. Ellos quieren que les des Mercedes y aviones, right? Mercedes and airplanes y todas estas cosas, hermanos. All glory to God, toda gloria a Dios. Amen. Our treasures are in heaven. Nuestros tesoros están en el cielo, hermanos. That's where they count. Ahí es donde cuentan todo. Ahí es donde cuenta todo. You remember our teachings, you can go back to these teachings that I've done before. Si te acuerdas, puedes ir para atrás a estas enseñanzas. You can go through it via Facebook, lo puedes hacer via el Facebook y ahí pueden oír sermones. Verses 8 and 9, versículos 8 al 9. I'm going to kind of go through this, or just read there, lean ahí. Verses 8 through 9, Paul spends 3 months speaking in the synagogue. Ahí Pablo en el versículo 8 y 9 nos dice, si pueden ver el versículo, que Pablo ahí se queda unos 3 meses hablando en la sinagoga, explaining to them the kingdom of God, explicándoles a ellos el reino de Dios. But eventually they reject the message. Eventualmente, ¿qué hacen? Rechazan el mensaje. They do. They were like Pharaoh in the Old Testament, como Faraón en el Antiguo Testamento. They became hardened against the truth. Se hicieron su corazón duro en contra de la verdad. They didn't want to be obedient to God's command. No querían ser obedientes a los mandatos de Dios. And what happened, it resulted that they blasphemed the gospel. ¿Qué hicieron? Blasfemaron el evangelio. You see, today we have that trend going. Ahora tenemos eso pasando en este mundo, en esta era. Today we have that happening in this world today. Sin is big right now. El pecado ahorita está grave. Está grave. Look at what's happening around us. Mira lo que está pasando alrededor. You see, Hollywood and sports stars, Hollywood y esta gente de deportes, these people with a name, esta gente con nombre, these influencers, if you will, esta gente de influencia, they're trying to brainwash and indoctrinate. Están tratando de lavar, como dicen, lavar el coco
y endoctrinar. You see, now the trend is, y esto es la moda ahora, this comes from Hollywood, from singers, from performers, vienen de gente que canta, que son artistas. It's not important, the truth is not important, what's important is your truth. ¿Sabes lo que dicen ellos? La verdad no importa, lo que importa es tu verdad. We're heading in the wrong direction, vamos bien mal así. Imagínate, hermanos, eso es lo que se está haciendo ahorita. That's what's happening right now. Look at your streaming channels. Mira ahí donde ustedes están agarrando su internet, el Netflix. Look at the Netflix. Child pornography being passed on something that is good. La pornografía de niños está siendo pasado como algo que es bueno. There's a documentary called Cuties. Hay un documentario que se llama Cuties, muchachitas bonitas. 11 años, 11 years old. Acting like if that's okay, como que lo que están haciendo está bien. Hermanos, si comienzan a ver eso y de primero no se les tuerce el estómago para vomitarse, algo está mal con ustedes. De lo que salen esas cosas y lo que están haciéndole a esos niños, la perversión que le están haciendo a esos niños. And I'm going to tell you something, brothers, if you even peek at that and it doesn't make you sick to your stomach, then there's something wrong with you. The perversion and what they're doing to those little girls, those little kids is astonishing. And yet, Hollywood accepts it. The musicians accept it. ¿Y qué? Hollywood lo acepta, los músicos lo aceptan, everybody accepts it. Why? ¿Por qué? Porque esto es lo que dicen, hermanos. Esto es lo que están diciendo. Abran los ojos. This is what they're saying. Open your eyes. They're saying this. Truth doesn't matter anymore. What matters is your truth. They're brainwashing. They're making the conscience that God put in us disappear. Están diciendo esto ellos ahora, abran los ojos lo que están diciendo y lo dicen como te lo estoy diciendo, métase y nomás escuchen lo que dicen. La verdad no importa, lo que importa es tu verdad, lo que tú pienses que sea verdad, eso es lo que importa. Están haciendo que se desaparezca la conciencia que Dios ha puesto en la gente. Ya no hay conciencia, there's no more conscience anymore. It's getting dimmer and dimmer, se está apagando y se está apagando más. We're accepting things, estamos aceptando más cosas y más cosas. It's time for the church to wake up and go out and be a light. Paul had the same situation going on in his time. There's nothing new under the sun. Christians must go out. The church must impact. And sadly, the culture has come into the church. No han cambiado las cosas en el tiempo de Pablo. Pablo estaba pasando por esto mismo, hermanos. Y la solución es igual. La iglesia, cristianos, tenemos que ir afuera a impactar, a hacer una luz. La iglesia tiene que impactar al mundo y tristemente la cultura ha impactado a la iglesia. Iglesias aceptando esto, hermanos. Churches accepting this culture, aceptando estas culturas. Detrás de movimientos que no son piadosos. They're behind movements that are not godly. Hearts are being hardened when they hear truth. Cuando oyen la verdad, los corazones están endureciendo. They don't want the truth, no quieren la verdad. That's what was happening here. Aquí es lo que estaba pasando. And so Paul repeats his pattern. These Jews didn't want to hear the truth. Y Pablo repite su patrón, el mismo patrón. Ellos no querían oír la verdad. Y ahí estuvo Pablo dándole la verdad. Ya no la quieren oír. So, ¿qué hace? What does Paul do? He goes to the Gentiles, to the Greeks. Se va a los gentiles y a los griegos. He's no longer preaching in the synagogues. Ya no está en las sinagogas. He's not paying attention to the Jews. They didn't want to hear the message. Ya no está poniendo atención a los judíos. No está oyendo el mensaje. No están oyendo el mensaje. So what does he do? So ¿qué hace? He goes to a school, va a una escuela, and he starts teaching and preaching there. Se mete a una escuela y comienza a predicar y a enseñar ahí.
When it talks about the hour, cuando habla de las horas, it's talking about our culture too. Está hablando de nuestra cultura. Paul teach there in the times people worked, so he taught at different hours that where people would be available. That's why we have services on Sunday and Wednesdays. It's at 7, so everybody gets out of work and does what they have to do, right? We adjust to the people. Y Pablo hizo lo mismo que hacemos ahora. Se ajustó al día de la gente, ¿verdad? La gente trabaja como ahora. Nosotros tenemos esto el domingo porque muchos no trabajan. Los miércoles lo tenemos a las 7 para que la gente salga del trabajo, haga lo que tenga que hacer. Igual Pablo hizo lo mismo. Se metió a una escuela y predicó el evangelio. Listen, we have to be patient in preaching the gospel. But there's a time that we have to move on and concentrate on others. Tenemos que predicar el evangelio, hermanos, y tenemos que ser pacientes, pero hay un tiempo que tenemos que dejar a los que no quieren escuchar, irnos y poner atención en otra parte. So the way it is. Paul did it. Stubborn people. You got to move on. Pray for them. Maybe come back later, but you got to move on. Gente terca. Ser paciente, ámalos. Terca. Y tienes que moverte, tienes que ni modo, déjalos. Muévete a la siguiente persona. Ora por ellos. Al rato si quieres venir, pero tercos, muévete. We gotta move. Tenemos que seguir. And he did that. Hizo lo que hizo. He had a private school there. He was lecturing there. Ahí en una iglesia privada o escuela privada. Ahí estaba tomando lecturas. He was teaching there. Él estaba ahí predicando, ¿verdad? He was there. He spent some time there. Ahí se quedó 3 años. He stayed there about 3 years in Ephesus, ahí en Efesios. He stayed there about 3 years. Verse 10 tells us that. Versículo 10 nos dice eso. And this continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. So in his time frame, that was their teaching, but his whole time frame was about 3 years, and 2 of those years were in this school. Y su tiempo fue, aquí vemos, si lo lee el hermano Mike. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. He did many great things. A lot of miracles, muchos milagros. The time period there, he was 3 years, and 2 of those 3 years he spent teaching in this school. It was a major center of teaching for him. Esto era un centro grande para enseñanza de él. And what was the results? ¿Y qué eran los resultados? Jews and Greeks throughout Asia heard the word of God. Y el resultado era que judíos y griegos en Asia oyeron la palabra de Dios. It shows us once again that the church is not a building, but the people that follow the Lord are the church. Y aquí nos enseña claramente que la iglesia no es el edificio, sino la gente es el edificio. La gente que sigue a Dios es la iglesia, no el edificio. We need the building, but the end of this building is not for us to stay in this building, but to go out and make disciples. Amen. Necesitamos y estamos agradecidos por el edificio, pero el edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia, y el edificio es bueno mientras que lo usemos para la iglesia, que somos nosotros, para ir afuera y dar el evangelio y hacer discípulos. Ese es el punto. He performed many things there. Ahí hizo muchas cosas, muchos milagros que hizo. Verse 13 through 16 real quick, versículo 13 al 16, and I'll close with that point in mind. Y voy a cerrar con ese punto en mente. Then they saw what Paul was doing in the name of Jesus, and they were very impressed. I mean, they were big miracles, and Paul, it was drawing attention to him. These miracles, they were doing things in Jesus' name that no one can do. And here there were a lot of people using magic and potions and witchcraft and all of these things that had power, but they'd never seen a power like Jesus' name. So these people actually had witchcraft and all of this other stuff. They had potions and they were doing that, and we're going to see that they even, the believers that were coming to Christ were burning their books of witchcraft and all of this other stuff that they were using, all these powers that they were using.
Y tenemos que entender, hermanos, que aquí donde estaba Pablo había mucha gente que tenía poderes, brujerías y hechicerías y todas esas cosas. Y tenían poder, como ahora la Santa Muerte y todas esas cosas, que tenían poder, pero no habían visto un poder como en el nombre de Cristo. There was nothing like the power of Christ. No había nada como el poder de Cristo, hermanos. Y cuando comenzaron a creer esta gente que andaba en las brujerías y todo, hasta quemaron los libros carísimos. They burned these people that were in the witchcraft and doing all of this stuff. They burned their books that were very expensive. Bien caros, hermanos. There was a result of their salvation. Había un resultado de su salvación. They came to Christ and they turned from their sin. They didn't continue the same thing. They even showed it by burning books that they've given their lives for, that they've given their life savings for. ¿Ves el resultado de la salvación, hermanos? Ellos no vinieron y dijeron, soy salvo, sí, sigo a Cristo, sino hubo un resultado. Se voltearon del pecado. Hasta quemaron los libros que ellos trabajaron, que se gastaron, eran su vida, los quemaron y siguieron a Cristo. That's what happens when you're saved. Eso es lo que pasa cuando vienes a Cristo. There's a change, hay un cambio. For some it's big, for some it's not, but there's still a change. Para unos el cambio es chiquito, comienza chiquito, para otros es grande, pero el punto es de que sea chiquito, sea grande, hay un cambio. Amen. And so we set this up. People, just like today, they use the name of Jesus to make millions and millions of dollars. Como gente ahora usan el nombre de Cristo para hacer millones y millones de dólares. Para hacerse ricos. No tienen éxito en el mundo, so se suben a un púlpito y en el nombre de Cristo tratan de ellos hacer exitosos en el reino de Dios, pero no están en el reino de Dios, están en su propio reino y esas consecuencias las van a ver en el día de juicio. You see, people today still get on the pulpit and use the pulpit in Jesus' name because they know the power that they have and they use it to make millions and millions and millions of dollars and to bring glory to themselves, claiming the kingdom of God. But let me tell you something, at the end they will have judgment. And that's still true today. Eso es cierto ahora. Money is not the root of all evil, by the way. I don't believe that we should be poor on purpose. Okay? El dinero no es la raíz, ¿verdad?, de toda malicia, de todo lo malo. Yo no pienso que debemos de hacernos pobre al propósito. No. The Bible says that the love of money is the root of all evil. Pero la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo lo malo. And some Christians that are Christians can't handle money because we're choked in debt. Y hay muchos cristianos que no pueden con el dinero porque están ahorcados con deuda. Why? Because they love money. ¿Por qué? Porque aman el dinero. And you don't have to be rich to love money. Poor people love money and are suppressed by it. Y no tienes que estar rico para amar dinero. Gente pobre, la más pobre, ama la idea del dinero y están oprimidos en sus vidas. Seek the kingdom of God first and His justice, and He will give you everything else that you need. Okay? Busquen el reino de Dios y su justicia. Él te va a todo lo más que lo que necesitas. Agárrate de eso. So this happens, and like I said, I'm ending it here, okay, guys? Y esto es lo que pasa, okay? Esto es lo que pasa. Check this out. This makes me fear. Esto me hace temer. And I've been preaching this since for 20 years. I discovered this thing. It's been in my life for so many years. Hace 20 años descubrí esto y ha sido parte de mi vida todo este tiempo. It's part of what shapes me. Es parte de lo que me molda, me ha moldado. Check this out. Then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the name of Jesus whom Paul proclaims. 7 sons of the Jewish high priest named Sceva were doing this. But the evil spirit answered them, Jesus I know,
And Paul had recognized, but who are you? Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. It says, and the man in whom was the evil spirit leaped on them, mastered all of them, and empowered them, so that they fled out of that house naked and wounded. And this became known to all the residents of Ephesus, both Jews and Greeks, and fear fell upon them all, and the name of the Lord Jesus was exalted. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, que de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. You see what happened here? ¿Sabe lo que pasó aquí? People professing to be Christians got busted, got called out, got embarrassed. Gente que profesó ser cristianos fueron expuestos, fueron exponidos, fueron avergonzados. Ellos andaban en el nombre de Cristo usándolo, y dice que sí sacaron, eran exorcistas. Quiere decir que tenían éxito, estaban sacando espíritus malos en el nombre de Cristo. Esta gente se pusieron de acuerdo porque sus papás tenían conocimiento de las escrituras, y ellos crecieron en la iglesia, crecieron en el conocimiento de la palabra de Dios, y andaban usando el nombre de Cristo falsamente. Y hubo éxito, hubo poder, pero llegaron a un espíritu, hermanos, donde les dice: ¿sabes qué? El demonio que tenía dentro ese hombre dijo: ¿sabes qué? Yo sé quién es Cristo, y he oído de Pablo, pero tú no te conozco, chiquito. En el cielo no vas a entrar si no te conocen. Tú puedes conocer a Cristo o de Cristo, pero si Él no te conoce a ti, no vas a entrar. Y si no te gustan los muros, pues va a estar un murote ahí muy grande y no vas a poder pasar. No vas a poder entrar. And they came, and these men, they were sons of Jewish Pharisees or scribes or religious men. They knew the Word, they were brought up in the Word, they were brought up in the church, they understood it, they knew it very well. And they started to use the name of Jesus, and they had some success with it. They were casting out demons. But they were embarrassed, and they were exposed, because this demon came and said to them: hey, listen, Jesus I know, Paul I've heard of, but who are you? You see, it's not if you know of Jesus or you know Jesus. It's if Jesus doesn't know you, you ain't going to heaven. Period. And if you don't like walls, well, there's going to be a big wall, and you're not getting in unless you know Jesus, and unless Jesus knows you. See, these people thought they could play with God. Esta gente pensó que pudo jugar con Dios. They were embarrassed, even left naked, running through the city. Los avergonzaron, hasta los encueraron ahí, salieron corriendo ahí por toda la ciudad. Golpeados, sin ropa, desnudos. And it says that a great fear fell upon the city, and others heard, que un temor grande cayó en la ciudad, y otros oyeron. And guess what happens? ¿Y qué crees que pasó? The name of Jesus was exalted. El nombre de Cristo fue exaltado, hermanos. Don't play with God. No juegues con Dios. Why? How do you connect this? ¿Cómo lo conectas? Let me tell you something. In studying this, estudiando esto, and the great Charles Spurgeon, I believe, it might have been Charles Spurgeon, I forget, I have so much stuff in my mind and my brain, but this is biblical, that's all that counts.
en mis estudios y el gran Charles Spurgeon Bautista. No sé si, ahora tengo tantas cosas en mi cabeza, pero sé que es bíblico, pero no me voy a tomar crédito. In studying him, I realized myself as he did. En estudiando esto, lo reconocí como él lo reconoció. I'd rather be these guys right now. And I say this with fear. Yo te digo esto, yo prefiero ser estos chavos ahorita. Y lo digo esto con temor, hermanos. But I'd rather be embarrassed here on this earth for people to expose me, that God exposes that I'm fake, that I don't have Christ, than go to heaven thinking I have Christ and hearing the words, "Depart from me, for I did not know you." Yo prefiero, hermanos. Y lo digo con mucho temor porque ojalá que no sea cierto, que no me avergüence el Señor. Pero lo digo y lo ha dicho y ha sido parte de mi ministerio por todos los años, 20 años. Yo prefiero ser este grupo de chavos. I'd rather be this group of guys. I'd rather be this group of guys here that are embarrassed here, that are exposed here, to know that you're not a true Christian, than thinking I am a true Christian and coming before God in the last days and hearing the words from Jesus saying, "Depart from me, for I do not know you," and not enter the kingdom of God. I'd rather be embarrassed here. I'd rather be called out here. I'd rather God expose me so that I can come to repentance and have true salvation than to be in the last day thinking that I am saved, thinking that I'm okay. Because those men that heard those voices, he said, in those days these men will come and say, "Lord, oh Lord." And they're going to say, "What? You're not letting me in?" And what are they men going to say? "Well, in your name we cast out demons. In your name we performed all these miracles. In your name we went to Sunday school. In your name we went to church. In your name I preached. I was a pastor. In your name I was a Sunday. In your name I did all of these things." And yet God still says, "Depart from me, for I did not know you." Imagínate, hermanos. Prefiero ser estos chavos que me avergüence aquí Dios, ojalá que no sea cierto, pero prefiero que me avergüence aquí Dios, que me exponga aquí Dios para venir a arrepentimiento, que estar como en el día que dijo Cristo, "En mi día vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre", se van a estar shock, que no pueden entrar, van a decir, "Señor, espérate, ¿cómo que no? Señor, Señor", le dicen Señor, usan el nombre diciéndole Señor, nomás porque le dice Señor no quiere decir nada. Señor, Señor, en tu nombre, y sacamos demonios, hicimos milagros, hicimos esto, hicimos lo otro, fui a la escuela, fui a la iglesia, fui pastor, fui enseñador, fui todo lo que quieras, y dice Cristo, "Apártate de mí porque no te conocí." Just because you call him Lord doesn't mean he's your Lord. Nomás porque le dice Señor no quiere decir que es tu Señor. You know why? Because Jesus said, "Why do you call me Lord and then not do what I say?" ¿Por qué es cierto esto? Porque Cristo dice eso. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? No importa si le llamas Señor. ¿Lo obedeces? Doesn't matter, you call him Lord. Do you obey him? Do you obey him? We have hope in Jesus. Tenemos esperanza en Cristo. Aleluya. We can repent. Podemos arrepentirnos. The Bible in First John, que dice en 1 de Juan, says, "If you come to me, if you repent, I will forgive you." God says he will take your sins from as far as the east is to the east and the west is to the west, and he'll never bring them up to your face again. You are forgiven. Amen. If you repent truly. Tenemos esperanza en Cristo de arrepentirnos. Ahorita es el tiempo del arrepentimiento. En 1 de Juan, ¿qué nos dice? Si te arrepientes de todo corazón, verdaderamente Él es fiel para perdonarte. Él te puede perdonar. Y cuando Dios te perdona, dice que Él manda tus pecados lo más al oeste, que es el oeste, lo más al este, que es el este. Ya nunca te saca los pecados en tu cara, desaparecidos para siempre. Amen. Ese es el Dios. Ese es el Cristo. That is the God. That is the Christ. The amazing thing is that God desires to work through those who humble themselves before Him. Y algo asombrante, Dios quiere trabajar grandemente. He wants to work in a big way. Quiere trabajar grandemente, desea trabajar. He desires to work in big ways. Desea trabajar grandemente la gente que se humilla hacia Él, enfrente de Él, que vienen humildes a Él.
He turns sinners into saints like me. No matter what past. No matter what past. He turns this sinner into saint, undeservingly into saints, and then he works through them to accomplish things far beyond our abilities, with results of eternal in nature, not just temporary things, but we impact for eternity, not just for this world. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque asombrosamente Dios desea trabajar en las vidas de aquellos que se humillan hacia Él. Él cambia pecadores y los hace santos. Yo, un pecador que no me lo merecía, ¿quién soy yo con mi pasado? Me mandó de pecador y me hizo santo en Cristo Jesús, aunque no me lo merecía. Amén. Para que podamos cumplir cosas más allá de nuestras habilidades, con resultados eternos, no temporales. Dios quiere que impactes grande, quiere que impactes para la eternidad, no impactes solo para la temporal. If you want to see this power working through you, got to start by humbling yourself, learning to obey, and trusting Him, and watch Him work, church. Watch Him work so that we can go out there and be a light for Christ and see if there's no change out there. Persecution comes. If the world wants to take the church away from us, we're still going to stand. Amen. Put us in jail. Assassinate, do what you got to do, but you know what? My kingdom is in heaven and not in this world. Amen. We got to stand firm. No matter what consequences come, we got to push. Hermanos, Dios quiere trabajar. Tenemos que humillarnos hacia Él, comenzar a humillarnos, obedecerle, confiar en Él para que Dios cumpla estas cosas grandemente en usted. Sométete a Él esta mañana, para ir a hacer una luz al mundo oscuro, hermanos, y a ver si no cambian las cosas. Mira que Dios va a hacer algo grande en tu vida, porque para eso te hizo, para ese propósito, para impactar al mundo, hermanos. Si la sociedad quiere cancelar la iglesia, que le den gas. Si los quieren meter a la cárcel, denle hasta espada, porque mi reino no es aquí, mi reino es en el cielo. Amen. Y todos somos llamados a levantarnos con valentía en Cristo Jesús, and we're all called to stand up with courage in Christ Jesus. Amen. 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 Let us stand. Let us pray. Father, we thank you for your message. We thank you for your word that is encouraging, Father, because although this happened a few thousand years ago, 2,000 years ago, it's so relevant today. It's so encouraging, Father, that the same power you gave them through the Holy Spirit, that's the same power, Father, that you offer to us. You have not changed. You are still all-powerful and almighty, and you can do great works in this nation and in this world right now, Father. And as Steve Larson said this morning, this nation is either coming to repentance or becoming dead. We're going to be in ruins. In ruins. But the time is now. There is hope. There is hope. We got to act now. The power of the Holy Spirit is still as strong today. God is the same yesterday, today, and forever. Amen. And Father, that this word that we hear this morning, that your Spirit, Father, stirs us up to come to you, Father, to come to you more in obedience, more holy, because you are holy, Father. To give us more encouragement, to stir us up into living your word, Father. Thank you for allowing us to see your work, Father, through your word. Thank you, because you get the glory for all. Señor, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Vemos aquí tu escritura y no ha cambiado, Señor. Hace 2000 años lo mismo pasaba, Señor. El mismo Espíritu Santo, el poder que tuvo en ese tiempo, es el mismo poder que puede tener ahora, Señor. Tú no has cambiado, eres el mismo ayer, ahora y para siempre, Señor. El poder del Espíritu Santo que estaba allá está aquí, Señor. Señor, que puedas en el Espíritu Santo nosotros ir a ser valientes, Señor.
Que tu palabra nos cambie, Señor. Que podamos tener esperanza para esta nación, para este mundo, lo que está pasando alrededor. Como dijo Steve Lars en la mañana, este mundo está llegando al arrepentimiento o a la ruina. Pero podemos hacer algo hoy, hermano. Hoy, Señor. Que tu Espíritu nos mueva, Señor, y nos dé valentía, Señor, y nos cambie tu palabra para poder ser tu luz en este mundo caído. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria, Señor, no para la de nosotros. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo. We ask all of this, not in our name, not for our glory, but we ask this for your glory. In the name of Jesus. Amen.